empezar invocando al Espíritu Santo. Así que es mi forma de trabajar, siempre que me permiten las circunstancias. Así que os voy a... Y así con las prisas de venir rápido me tranquilizo yo también. Pues nos abrimos a esa presencia del Espíritu Santo que está en nosotros ya. Para que mis palabras no sean mis palabras, aunque sean limitadas en sí, sino que sean las palabras suyas. Que esas palabras alimenten y aviven vuestro camino ahora que estáis como candidatos y aspirantes al diácono. Y que así sea. Habéis visto el índice de los contenidos, ¿verdad? Que ya tenéis ahí. Aquí estoy mal ubicado, a ver si me siento mejor. Aquí ahora, Cuidado el cable. Pues vamos a empezar al revés. Quiero que hagáis una breve presentación de vosotros. Ya muchos de vosotros conozco, otros no. Pero sí una breve presentación de vosotros y de la experiencia que tenéis en la pastoral de la familia. Así que vamos a empezar desde ahí. Soy Javier Pardo, experiencia de pastoral de la familia. De acompañar a familias. Acompañar a familias. Sí tenéis. Sí. Cero. Vale. Pero tienes experiencia en tu familia, ¿no? Eso es fundamental también. Mi mujer Pablo. ¿Quién tiene experiencia, una experiencia en el acompañamiento a familias en la iglesia, en la parroquia, en los trabajos que tengáis? Yo soy catequista. A ver. En nuestro caso, cursillos matrimoniales. Sí, nosotros también. Todos los años. Nosotros hicimos hace años, ya que unos cuantos, que se llama Máster de Matrimonio y Familia del Instituto Juan Pablo II. Entonces no fue una experiencia de pastoral, pero sí primero de aprendizaje y luego de conocer mucho y de compartir con otras familias y también en gran medida la universalidad de la Iglesia, porque había matrimonios y familias de muchísimos grupos y carismas. Eso nos abrió mucho la mente durante aquel tiempo, ¿no? Y luego me imagino que como otros pues hemos estado en grupos de matrimonios también, pero no tanto como, no sé, yo creo que tú te estabas refiriendo más al acompañamiento. Pastoral familiar, que estéis llevando grupos de matrimonio, que estéis en algún sitio de centro de escucha. No sé. Bueno, hay muchas posibilidades de acompañamiento a la familia. ¿Quién más levantaba? Yo también estoy involucrado en la formación de matrimonios jóvenes en la parroquia. Sí, está. Prematrimoniales. Prematrimoniales, sí. Estamos montando el grupo de matrimonio. Muy bien. ¿Hay más? ¿No? Bueno, sí, lo que sí os puedo decir, y lo he dicho al principio, todos tenéis experiencia de vuestra familia, porque casi todos estáis casados, esto creo que hay algún candidato que no, ¿verdad? Quiero recordar. Y eso es fundamental para poder acompañar. La formación está bien, pero se puede acompañar si uno tiene una experiencia previa de lo que quiere acompañar. No sé si me estoy explicando. Tú puedes leer mucho sobre la educación de los hijos, pero si no tienes una experiencia vital de cómo es el día a día, de no dormir las primeras etapas, pues la etapa de la adolescencia, por mucho que quieras transmitir los conocimientos teóricos, no hay una experiencia o una integración de sabiduría trabajando en esa realidad. Bueno. Lo que vamos a trabajar. Tenéis ahí los puntos, ¿no? Yo voy a hacer una breve presentación mía. Voy a hablar para trabajar con familias. Yo creo que hay que tener una vocación, por lo menos en mi caso yo vivo una vocación. No tiene que ser todos los casos, pero bueno, en mi caso la vocación al acompañamiento familiar. Vamos a ver el marco de referencia desde donde yo trabajo. Y ahí ya lo explicito. Jesús salva.
y eso ya nos puede dar una pista. Después vamos a ver una visión de la personalidad, es decir, a la hora de acompañar a las familias, qué visión antropológica, en la que esté incluido Dios, en la que tenga un papel clave. Después, actitudes para el acompañamiento. Ya se sabe que en Cáritas, por ejemplo, para trabajar con determinados colectivos no solamente es la buena voluntad, te tienes que especializar en el colectivo con el que vas a trabajar. Pero no solamente te especializas, muchas veces hay actitudes que no ayudan. Es decirle a alguien lo que tiene que hacer e imponer tu visión, a lo mejor no es una buena actitud siempre. Después, el tipo de acompañamiento. No nos vamos a encontrar situaciones informales de acompañamiento en la parroquia, ¿verdad? Alguna pareja que en el cursillo prematrimonial te diga que quiera preguntarte algo y se establece un diálogo. O situaciones familiares complejas, ¿no? Los que te llaman porque se van a separar y que no aguantan más y hay una gran conflictividad. Entonces, la forma de afrontar eso es diferente, ¿no? Claro, novios que a lo mejor se están planteando casarse. O cuando ya en el acompañamiento familiar nos encontramos que hay problemas graves de relación que implican un trabajo más en profundidad. Es decir, que hay distintas formas de acompañamiento, que eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver aspectos generales a trabajar en las parejas, aunque se llama acompañamiento, orientaciones, crisis y conflictos. A mí me gusta entender que las crisis o conflictos o dificultades, si las afrontamos desde Dios o con buenas actitudes, pueden ser momentos de crecimiento, de madurez, de solidez en la familia. Y después, situaciones de crisis y conflicto, de crecimiento, según la realidad de las familias, qué tipo de conflictos son también los más habituales, y después una gran diversidad de temáticas que hay aterrizando. Yo comentaré algunas de mi experiencia, decir que esto no es ley, ni es escrito, ni son textos científicos, compartir más desde la experiencia de lo que yo vivo. Breve presentación. Si habéis visto la foto que han puesto en la presentación, parece más un busca captura. Y la breve presentación, esto es lo que me define, y esto es importante. Hay una vocación, es decir, que si veis en el centro está la Trinidad. La experiencia de Dios es mi clave fundante, es el que me salva, esa experiencia de Dios es la que me salva, es la que me lleva en el día a día a vivirme en plenitud, paso a paso, o a aspirar a vivir esa plenitud. En esa puesta en pie que siempre Jesús nos invita, siempre que se acerca a alguien, la invitación es a ponerse en pie. Entonces, de ahí la experiencia de la Trinidad, la experiencia de amor, de relación, de integración de la diferencia, pero en comunión. Desde esa experiencia nuclear en mí, vivo una vocación fundamental. No ha venido mi mujer porque está pachucha, le he dicho, te vienes, aunque no aparecía, pero digo, te vienes conmigo, pero ella estaba pachucha. Ahora ella está enferma, ya lo comento. Y es una realidad fundamental. Es decir, vivo una vocación, que es un regalo. Ya veremos que no elegimos amar, sino que el amor de la pareja se nos da como un regalo, como un don de Dios. Y eso es una realidad clave, es decir, otra experiencia fundante es soy, como decíamos desde la experiencia de Dios, soy hijo amado, me siento hijo amado, soy esposo, soy padre, y son realidades fundamentales. Y una tercera vocación, que ahí hace referencia, yo tengo una llamada desde pequeño, que ahora veremos, al acompañamiento de familias. Desde estas claves, desde la experiencia de lo que es un Dios que te ama, que te salva, desde una vocación matrimonial. Y para vivir esa vocación, no es porque sientes la intuición y ya está, no te tienes que formar.
para vivir esa vocación. Y esa vocación de acompañamiento está basada en una experiencia del amor. Esa sería mi breve presentación. Y vosotros pararme. Entonces yo os planteo alguna pregunta, que me la he saltado, que no viene ahí, pero sí viene en el texto, que yo creo que es importante cuando seáis diáconos o como aspirantes o como candidatos, que tiene que ver con quién soy yo realmente. Y eso es fundamental. Vosotros en este camino de candidatos, aspirantes, si queréis, tenéis 4 líneas de formación que vienen en pastores dados Bovis. Así una formación intelectual, que ya todos tenemos experiencia de lo que implica compaginar esa situación. Tendréis una formación de pastoral, que es la misma. Esas 4 dimensiones están en la formación del sacerdote. Es decir, estamos unidos por el sacramento del orden. Y Juan Pablo II ya en su exhortación nos planteaba la necesidad de formarse en esas 4 líneas. Una cosa es la vocación, que también la reconoce la Iglesia, en este caso la del diaconado. La vocación es reconocida y vista y dada por la Iglesia, la del diaconado. Volvemos a la formación intelectual, a la formación pastoral, la que la tendréis más adelante, ya algunas estáis experimentando en vuestras relaciones, por dicho, cursillos prematrimoniales, sillistas. Después está la formación espiritual, que ahí es más libre, cada uno se deja acompañar espiritualmente. Y hay una formación que no, yo ya lo planteo, por eso también lo digo aquí, es decir, la formación humana, que es fundamental. Es decir, en nuestra dimensión del diaconado, la formación humana no viene organizada, no viene estipulada, te tienes que buscar la vida. Entonces la importancia de que la formación humana, ¿por qué digo esto? Cuando yo estuve en el seminario, yo fui seminarista en mi vida. ¿Es diácono? Sí. ¿No lo he dicho? Sí, lo he dicho. No ha dicho su nombre tampoco. Yo soy Francisco Javier Saborido, como me conoce mucha gente. Eso, hacedme bien en pararme cuando vosotros veáis oportuno. Yo me llamo Francisco Javier Saborido Gómez. Entonces, la cuestión es que en esta formación humana, cuando yo estuve como seminarista, esto aterrizó en el seminario de Sevilla y se empezó a hacer el primer equipo de formación humana, en la que se integraban psicólogos, terapeutas, todo el ámbito cristiano y muchos sacerdotes. Me invitaron a estar siendo seminarista. Creo que es relevante. Una cosa es la vocación y otra cosa es la preparación y el compromiso con la vocación. Es decir, comprometerte implica prepararte para la misión, aunque seamos limitados y seamos intermediadores en ese sentido. Entonces, la pregunta que yo creo que es importante, que tenéis que trabajar y dedicarle tiempo, es ¿quién soy yo? Para eso hay programas de formación, para ir descubriendo, que os ayuden a ver qué cosas son relevantes o no. Y más en este tema del compromiso tan vital que implica ser diácono. Porque implica compaginar mucha gente, la mayoría de nosotros, la vocación del matrimonio y del sacramento del orden. No, esto no es saltado. Bueno, ahí dentro de esta presentación, pero no he puesto mi vocación al acompañamiento familiar. ¿Vale? He mezclado algunas transparencias. ¿Cómo surge? Yo creo que es importante que, ya me preguntaba ya, ¿quién eres tú? Yo soy diácono, evidentemente, pero dentro del diaconado en mí hay una llamada interior, si queréis palabras interiores, que desde muy pequeño me llamaban al compromiso del acompañamiento familiar, incluso antes de descubrir el compromiso al diaconado. Y surge, cuando yo hago mi historia, mi trabajo personal, mi formación humana y espiritual, surgen las palabras cuando yo soy pequeño. No dejo a mi familia sola, estaba viviendo unas circunstancias complicadas y yo no dejo solo a mi familia, me comprometo con ellos. Eso ya estaba en la línea del acompañamiento familiar. En la adolescencia, en grupos de parroquia, nosotros estamos implicados en lo que era una ONG promotora de Proyecto Hombre en Málaga. No sé si conocéis a Proyecto Hombre, vinculado al tema de drogodependencias. Mientras nos formaban a nosotros y nosotros trabajábamos con los chavales en zonas de Marbella, de las periferias, nos venían a formar los terapeutas. En esa interacción yo descubrí, yo quiero ser eso. Después ya empecé a estudiar, claro, tengo que estudiar, yo
estaba en situación de fracaso escolar, estaba compaginando estudios, trabajando, y quiero hacer eso. Me volví a los estudios y me puse a estudiar psicología, porque me acuerdo de la reunión con el director del Proyecto Hombre, era Manuel, sacerdote, me decía, ¿qué tengo que hacer para dedicarme a esto? Pues estudiar psicología o trabajo social. Y en el segundo de carrera ya me di cuenta que tenía que, antes de trabajar con los demás, tienes que trabajar contigo, porque puedes acompañar hasta donde tú has andado. Y bueno, dentro de este acompañamiento de la psicología, de la formación, yo vi dos diferencias importantísimas. Yo no podía seguir acompañando solamente desde el punto de vista psicológico, solamente para la resolución de problemas de drogas, problemas de ansiedad, de depresión. Las personas no eran un manual de diagnóstico. Es decir, la psicopatología vienen en los manuales tanto psicológicos y psiquiátricos de la CIE-10 o el DSM-5, que son manuales de clasificación de psicopatología, pero mi experiencia vital es que las personas no son problemas, son personas con dificultades en trastornos obsesivos compulsivos, son familias con problemas de comunicación, pero son algo más. Y entonces mi visión era ya también una intuición importante de acompañar humanamente y espiritualmente. Porque yo ya empecé a descubrir que la experiencia de Dios es clave y que somos intermediadores, aunque te especialices en el campo, acompañar a las familias para que vean que la fuente de su plenitud está en la experiencia de Dios es clave. Y también descubría que la experiencia, para poder acompañar hacia Dios, es importante que te sitúes en esa presencia de Dios. Es decir, en mi caso es desde esa presencia interior de Dios, abierta al Espíritu, para acompañar al otro hacia lo que sería la visión que tiene Dios de esa familia en ese momento. Eso me llevó a, bueno, pues a trabajar más de 25 años trabajando en instituciones en el campo de la psicología, desde las administraciones, la universidad, etc. Hasta que otra vez interiormente había, y en la actualidad me dedico solamente al acompañamiento y a la formación. He dejado las instituciones públicas en las que trabajaba o fundaciones y me he centrado básicamente en el acompañamiento y en la formación. Y es verdad que en este compromiso de vocación te exige una formación continua, que yo creo que es importante que no solamente sea intelectual, sino que pase por ti. Es decir, cualquier formación que sea de acompañamiento implica que hayas trabajado tu experiencia familiar, tu historia personal, y las técnicas o las metodologías pasen por ti mismo, para poder después ver. Y eso me ha llevado a trabajar con muchas escuelas de psicología, que siempre se me han quedado cortas. Por eso siempre he compaginado la formación espiritual con compaginar la formación humana o psicológica de distintas escuelas con la formación espiritual. Para mí ha sido clave comprender cómo puedo crecer en esa relación hacia Dios personalmente y cómo poder acercar a los demás desde ese acompañamiento. Y es verdad que en esta última etapa de mi acompañamiento familiar han surgido dos palabras interiores también, desde hace unos años. Las especificar desde el 2016-17 yo creo que doy un paso dentro del campo de la psicología. Yo soy psicólogo general sanitario, trabajo en equipo, con un equipo de personas que nos llamamos En Camino, todos cristianos, con la misma vocación, una metodología de trabajo de fondo. Y yo decido dentro de ese grupo, porque utilizamos el lenguaje universal, no especificamos que somos cristianos, y desde hace unos años hubo un movimiento interior a especificar psicólogo general sanitario, para que la gente te entienda, en claves cristianas. Y en otro retiro, también otras palabras interiores, me venía, vas a cuidar a gente de mi iglesia. Y esa es la realidad, y no planificar ni organizar. De hecho, acompañar a gente de distintos movimientos, pues gente de, si queréis, de Opus Dei, de neocatecumenales, gente diocesana, de parroquias sin más, y no hago nada especial por ello. Eso sería un poco la trayectoria de la vocación del acompañamiento familiar. ¿Por qué creo que es importante? ¿Siento una llamada a acompañar a las familias? Si es así, yo creo que eso es algo que tenéis que preguntaros. Si queréis dedicar al acompañamiento o dentro del diaconado, pastoralmente hay algo que yo os invite, yo lo he descubierto. Pero bueno, si es ahí una respuesta para el acompañamiento familiar,
¿Cómo es esa llamada? ¿De qué está hecha? ¿Desde cuándo la vivo? El poder hacer la historia como yo creo. ¿Puedo hacer mi historia de mi llamada? ¿Me formo para vivir esa vocación de acompañamiento? Esto es clave en ese sentido. Bueno, ese es el segundo punto. No sé si irme parando si queréis. Algo Sí, vamos a ver. Creo que igual es bueno que matice acompañamiento Orientación. personal, matrimonial, familiar. Sí, las tres El tuyo, son las tres cosas, porque trabajo en el ámbito familiar, cuando el texto es acompañamiento familiar, el texto es orientación y acompañamiento familiar, con crisis y conflicto. ¿Cómo se trabaja eso? tío, pues son campos tan amplios. Pues lo digo, Y yo ahora como mismo lo trabajo. bastante, o sea, ahora como Ahora lo vamos a ver. después de la ponencia anterior, esto trata un poco lo de lo que es el matrimonio, más que la persona o la familia. Sí, yo trabajo con parejas, es decir, la forma de trabajar cuando me vienen matrimonios, siempre estoy trabajando con familias, porque aunque me venga una parte, la mayoría son mujeres, vienen en mayor para el acompañamiento, la demanda son mujeres, pero normalmente implica que venga el marido. Y hay veces que vienen los hijos y veo de forma individual a la mujer, a los hijos en pareja, a la familia completa o a los hijos de forma individual, dependiendo de las necesidades y circunstancias. Yo me voy a centrar ahora como él ha dicho, en el tema de la pareja, posiblemente en el punto que habéis visto más adelante. Pero bueno, el marco de referencia para el acompañamiento familiar general, que puede ser, ya iremos viendo y matizando cosas concretas. Esto irá concretándose. Tercer punto, el marco de referencia, y esto sí que es importante. ¿Cuál es el marco de referencia para acompañamiento familiar? De parejas, de personas dentro de esa unidad familiar, de los niños si toca, etc. En mi caso concretamente, yo tengo una conexión profunda con Andrés Rocher, que es un sacerdote especializado en el acompañamiento familiar, y con él coincido en varias cosas. A la hora de acompañar, yo lo expreso así, es Jesús salva. Esa palabra clave para el acompañamiento. Como hijo de Dios amado, nos ha mostrado con su vida cómo es la realización plena del ser humano, que no es fácil. Y eso lo saben las familias. Compaginar trabajo, niños, adolescentes, ¿verdad? Pero nos enseña cómo mantenernos incluso en las pruebas complicadas, pero también como en la muerte. Porque cuando yo acompaño a familias en situación de duelo, por la muerte, se ha muerto una madre con 50 años, dejas, la gente, la reacción normal puede ser desorientación, enfado, la sorpresa, se me raja el corazón. Es importante acoger. Es decir, las experiencias evangélicas tenemos las claves para poder acompañar incluso las situaciones más duras. Lo tenemos en la muerte de Lázaro. Dejarse sentir. Marta llora, Jesús llora. Eso nos invita a compartir el sufrimiento de las situaciones duras. Podemos hacer lo que ellos hacen. Ellos comparten su dolor. Marta lo comparte con Jesucristo. Jesucristo lo comparte con su Padre, el Dios del amor. Y en ese sufrimiento descubren que hay una mano cálida, una presencia y una intuición de que la vida no acaba en la muerte, sino en la vida plena. Esas claves nos permiten esa referencia de Jesús salva, también porque nos revela la verdad de Dios. Dios es amor, fuente de nuestro amor hacia nosotros y los demás, fuente de nuestra felicidad y vida plena, igual que el de nuestras familias. Si tuviéramos que llevar las familias en base a nuestros propios recursos, lo tendríamos muy complejo. Uno puede tener el amor de la pareja, pero hay que trabajarlo y después ir a esa fuente de poder vivir ese amor en pareja es clave, para poder vivir la plenitud en la familia y en la pareja. Y llevando la vida del ser humano, es decir, Cristo en esta experiencia lleva la vida del ser humano a otro nivel, por y en su relación con Dios. En nuestro interior podemos encontrar esta fuente, además de la Eucaristía, el Espíritu Santo, de los demás, etc., ¿no? Es decir, nosotros con nuestros propios recursos, solamente en la vida familiar o de pareja, puede ser como en Lázaro, una vida en muerte. Y estamos llamados a vivir en plenitud. Y esa es una de las cosas que nos puede ayudar a la hora de acompañar. Porque yo, aunque sea psicólogo general sanitario, sea diácono,
soy un mediador y quien realmente hace la experiencia de salvación es Cristo. Y desde ahí la importancia de abrirse al Espíritu, formarse muy bien, pero ni las metodologías ni las técnicas son lo más relevante, sino escuchar al Espíritu de qué hacer, cómo vivir en ese acompañamiento de familia, de pareja, de uno por igual o de los niños. Porque facilitarle, como horizonte de su verdadera realización humana, es volver las miradas hacia lo que Dios desea de ellos. Y esa es la clave. Poniendo los medios humanos psicológicos, pedagógicos y espirituales necesarios. Esa es la referencia. Hace referencia, que está mal el título, hace referencia a por qué Jesús salva. No sé si esto se explica, si intento transmitirlo bien. Sí, no, vale, perfecto. Es muy importante que en ese marco de referencia, en el campo del acompañamiento a matrimonio, familia, lo que tú quieras, tengamos que tener, si para mí es clave Dios tiene que estar en la comprensión de esa visión antropológica del ser humano. No podemos estar acompañando a las personas desde una visión en la que Dios no existe. Y eso me pasa a mí en el trabajo con equipos de instituciones religiosas, entre comillas, instituciones religiosas, con nombres concretos, y te das cuenta que los profesionales que están acompañando a las familias, por poner algo gráfico, ¿no? Cuando se decía en Caritas, quitamos el crucifijo porque viene gente musulmana, ¿no? Para que no llegue a su sensibilidad. En el acompañamiento de psicólogos en instituciones cristianas, primero somos cristianos, podemos utilizar un lenguaje universal y no tenemos que adoctrinar, evidentemente, pero tenemos que cuidar esa dimensión, no podemos olvidarla. Entonces, en esta visión del ser humano hay una realidad importante que yo no tengo que nuclear. Es la dimensión del ser. Esta dimensión del ser hace referencia a que me solta el pantalón y ahora se me puede caer los pantalones. Y entonces la dimensión del ser va a quedar en otras cosas. Bueno, así yo me alegro porque hay mucha seriedad, mucha interiorización y yo creo que hay que compaginar el humor y la espiritualidad, no son compatibles, no son incompatibles. Voy a subir la cremalla que si no todavía no la tengo. En esta dimensión del ser. ¿Está grabado? Sí. Corta y pega. Sí. Me van a llevar por otras cuestiones. No por lo que estoy hablando. Entonces, la dimensión del ser que hace a esa referencia, y ahí voy a utilizar el lenguaje universal y el lenguaje cristiano. La dimensión del ser es aquellos dones, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, vio que lo que había creado estaba bien y descansó. Nadie se va a descansar cuando ve que la cosa está chunga, no sé si me explico. Desde ahí, esa dimensión de ser implica aquellos valores, esos dones que Dios nos pone a nosotros. Y encontramos distintas realidades. Por un lado, aspectos, y esto es clave. La inmensa mayoría del acompañamiento es ayudarles a descubrir, ya veréis, esta dimensión. Se reduce muchas veces a eso. Hay más cosas, pero esa es la fundamental. Encontramos una dimensión que es la identidad. Todos tenemos rasgos, ¿verdad?, que nos definen positivamente. Una bondad, una inteligencia para la música, una inteligencia para lo práctico, una capacidad de humor, etcétera, ¿verdad? Todos podemos reconocer en nosotros dones. Incluso podemos descubrir dones que no están en el contexto familiar, que no aparecen, y es el plus que Dios da a cada persona. Y eso es importante, plantearse qué aspecto de mí no está en mi entorno. Mis padres no lo he mamado, ni de mi madre, ni lo percibo, y es algo que está en mí. Eso es importante, eso da mucha fuerza también. Hay otro aspecto en la dimensión del ser, que son los actores que dan sentido y felicidad. Ya lo habéis escuchado a mí. Mi vida da mucha felicidad ser padre, ser esposo, ser diácono, ser psicólogo general, que yo no me gusta llamar psicólogo general, sanitario. Son actores que dan felicidad, pero cada uno tiene sus sentidos. Y eso es fundamental.
te encuentras a gente en acompañamiento familiar, muchas veces en trabajo. Ayer una pareja discutía porque quiere que cambie de trabajo. Y ese trabajo que está haciendo él le da felicidad y sentido, pero le ocupa demasiadas horas. Entonces tienen que ver cómo compaginar esas dos cuestiones. Y por eso es importante conocer esa realidad, para poder organizar tu vida en base a lo que es importante en ti. Y Dios ha configurado como dones tuyos. Después hay otra realidad importante que tiene que ver con los vínculos. Se llaman las OCSER. Vínculos, pues hay una unión con mi mujer, con cada uno de mis hijos, con Juan, con María, 13 y 17 años, de edades muy divertidas. Pero también tengo vínculos con amigos que son como hermanos. Vínculos con incluso personas que no están vivas hoy. Con Andrés Roche tengo un vínculo importante, con San Agustín. Sí, gente con la que hay una conexión profunda y que su encuentro te vitaliza y hace que tú seas más tú. No creo que se me olvida el área para nosotros de la trascendencia. Eso es el lenguaje universal. Podemos descubrir en nuestro interior esa presencia de Dios, que es fuente de nuestra felicidad. Para los no creyentes se puede hablar de la dimensión trascendente, que hace referencia a unos valores que perciben que no es solamente se quedan esos valores en sí mismos, sino que parece que hay algo más. Y en todas las culturas lo hay, se nombra. La conexión con la naturaleza, la conexión con la justicia, que es algo más allá. Gente que vive esos valores que le trascienden. Esa realidad de la dimensión del ser, ¿ves?, es fundamental, porque ahí podemos conectar con la presencia de Dios en nuestro interior. Y escuchamos a los místicos, Santa Teresa, y son habitados interiormente. Incluso habitados por el Hijo, por el Espíritu Santo, por la Virgen María. En muchos de los acompañamientos a familias y parejas, muchas veces lo que se pide es estar bajo el manto de la Virgen, que no solamente es un gesto exterior, sino también que puede ser una presencia de conexión profunda. En esta realidad del ser hay una fuerza de vida. Es decir, cada ser humano está llamado a vivir en plenitud. Hay una fuerza, cuando incluso a mí me viene gente que se va a suicidar, algún hijo adolescente que ha tenido algún intento de suicidio y que viene la familia, cuando escuchas con el chaval, muchas veces, aunque no te lo expresan, digo, pero a que tu vida tú ves que es una mierda, como tú me estás contando, pero intuyes que la vida no puede ser solamente esto. Es decir, ellos tienen intuiciones de que la vida, aun por muy dura que sea, no acaba en la muerte ni en el fallo, y vienen de un intento de suicidio. Tienen en común una intuición, les ayudas a conectar, que hay una intuición de que la vida no es solamente eso. Que hay, pues como decía con Lázaro, la muerte no es estar enterrado con una losa que te aplasta, sino que estás llamado a vivir en pie, ante las dificultades, con esa dignidad de ser amado. Esta fuerza es muy importante porque no podemos trabajar en todas las líneas con las familias ni las parejas. Hay que escuchar dónde hay una determinación, avanzar concretamente con las familias en un punto concreto. El otro día había una pareja, tienen muchas dificultades en muchas áreas, pero había un compromiso de los dos como pareja, por lo menos para dejarse de chillar y mantener el silencio, y solamente hablar en esa semana para expresar cosas positivas. Había una fuerza, tenían energías para comprometerse, aunque sean pequeños pasos, aunque había muchas cosas que trabajar en la pareja. En toda esta dimensión del ser hay cosas que hay una parte no emergida y cosas que son emergidas, que son conscientes y con una cierta fortaleza. La bondad, la capacidad de escucha en profundidad, pues son rasgos que pueden ser ya, en mi caso concreto, ya como consciente, la vinculación con Cristo. O Dios es también un rasgo importante, pero yo he ido descubriendo poco a poco rasgos que no estaba ni era consciente. No sabía que me iba a casar, no sabía que iba a ser diácono. Es decir, cosas que van emergiendo según vamos creciendo. Esta dimensión, he hecho mucho hincapié, nos encontramos otra dimensión que es la mental. Ahí se conoce mucho, no voy a entrar. Pero ahí hay mucha gente le da mucha importancia más a lo mental que a esta dimensión. Y esta dimensión de la mente tiene que estar al servicio de esta dimensión.
Porque si tienes que decidir en base a lo que eres en profundidad. Si tienes que poner la voluntad en marcha, tiene que ser en base a la determinación profunda de lo que hay en ti. Y tercero, he dicho libertad, la capacidad de la libertad, me faltaba otra función. Tienes que decidir, como le hemos dicho, decisión, voluntad e inteligencia, se me olvidaba. ¿A qué dedicas tu inteligencia? A ver cómo vivir profundamente, a vivir unos valores, a dejar que tu espacio, como dice mi hija, quiero que la vida de Dios sea el centro de mi vida, y utilizas tu inteligencia para ver cómo organizar tu vida en torno a eso. Esa mente es la que se desarrolla en nuestra sociedad. Veis, todos los estudios son intelectuales, todas las vocaciones son intelectuales, básicamente, a esta dimensión. ¿De sobre esta dimensión habéis escuchado alguna formación sobre este campo? Se empieza a trabajar en la psicología positiva y tiene sus fallos. En las escuelas se trabaja ya la psicología positiva, empiezan a alumbrarse y a desarrollarse. Pero esto es clave para nosotros como hijos de Dios. Descubrir cuál es nuestro perfil limitado, que estamos llamados a una misión concreta y comprometernos en esa misión. Que implica la construcción del reino de Dios. Eso es un lenguaje cristiano. Está la dimensión emocional. Todos conocemos las emociones, ¿verdad? Te encuentras gente aquí, esto en el acompañamiento familiar, te encuentras parejas que tienen reacciones desproporcionadas repetitivas. No solamente está la sensibilidad, el cariño, que por ejemplo te atraiga la belleza de tu mujer, te atraiga la música, la cultura, que es a nivel emocional, cada uno tiene sus sensibilidades, sino también que están las zonas heridas, en las reacciones desproporcionadas repetitivas, en parejas que el marido solamente se fija en lo negativo de la mujer. Y o cuando surge algo que le frustra, pierde el control con su enfado. O la mujer no expresa, espera que el marido le adivine qué es lo que necesita y no lo expresa. Y eso se repite. La sensibilidad, el cuerpo. Hay una expresión en el Evangelio que es, no te dice el hombre es, no sé cómo lo digo, muy mal el tiempo. Ahora correré un poquito más. Hay un aspecto que en el Evangelio dice, eres carne. Se han hecho traducciones posteriores, hombre. No tenemos un cuerpo. El Evangelio dice, somos carne. El cuerpo no te escucha. Tú te puedes contar las películas que tú quieras, pero cuando tú estás tomando una buena decisión o amas de verdad, tu cuerpo te indica. Hay muchas somatizaciones que nos están indicando conflictos que no están resueltos. Entonces es muy importante escuchar al cuerpo. El desarrollo de la persona, que ahora veremos el de la pareja, se establece, yo no crezco, somos seres sociales. Para desarrollar lo que yo soy como hijo de Dios, estoy creado en relación con otros. Y necesito de un entorno humano y material básico. Y eso lo sabemos, porque hay proyectos de ayuda para temas, cuestiones de materiales, mantas, ropa, porque hay cosas, entorno material que es necesario. Y necesitamos un entorno humano en la que haya una madurez, que sean capaces de amarnos gratuitamente, que sean capaces de vernos en profundidad. Por en esos entornos crecemos y desarrollamos lo que nosotros somos. Actitudes para el acompañamiento. Vamos a ir viendo actitudes para el acompañamiento familiar que son claves. Lo que cura realmente es el amor. Si tú amas a la gente que tienes enfrente de su acompañamiento, yo escuchaba gente que me decía, pero ¿cómo puedes acompañar a gente del LGTBI? ¿Cómo puedes acompañar a gente que vive junta? Yo no estoy para juzgar. Jesús no juzgaba, ¿verdad? Se acercaba a Mateo y sabía lo que era un recaudador de impuestos. Cuando se acerca el romano, no lo juzga. Era alguien que mataba, estaba ejerciendo opresión en el país, etc.